amigos, nuevamente nos encontramos aquí. Mi nombre es Jorge Suplín, soy ministro de la misión Buenas Nuevas y vamos a seguir compartiendo acerca del Evangelio. Veamos el Evangelio. ¿Me acompañan por favor? El libro de Hechos 5, versículo 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien nosotros matéis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así. Amigos, nosotros acabamos de ver la semana pasada acerca de este tema. Nosotros vemos la justicia de Dios, cómo se manifiesta por medio de Cristo. Dice la Biblia: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Vemos que la justicia de Dios se manifiesta por medio de Cristo. El apóstol Pablo era un perseguidor. Realmente, cuando se encontró con Jesús, volvió su corazón a Dios y comenzó a predicar el Evangelio de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir compartiendo la pantalla. Vemos que Pedro y Juan hablaban acerca del perdón de los pecados. Realmente, amigos, en el hombre no existe una justicia bondadosa, no existe una justicia buena, sino que por medio de el perdón de los pecados, una persona podía ser justificados por medio de Cristo. Eso solamente es por creer en la palabra de Dios. Vamos a ver, seguir viendo acerca de este punto. No solamente Pedro y Juan. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, capítulo 26, 16 en adelante voy a leer. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministros y testigos de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Sí, amigos, realmente es importante creer acerca del perdón de los pecados. Por medio de creer en el perdón de los pecados, una persona puede recibir la salvación. Hemos visto las imágenes de cómo Jesucristo le dijo a Saulo: ¿por qué me persigues? Saulo, pensando que él es la luz, que él sirve a Dios, pero Dios le mostró que él estaba en un camino equivocado, en un camino erróneo. Cayó hacia tierra. Significa: tú estás equivocado, tu camino es incorrecto, tu justicia es incorrecta. Muchas personas en este tiempo están siguiendo una justicia propia, pero al momento que yo sigo mi propia justicia, con mi buen corazón, yo estoy desagradando, yo estoy rechazando la justicia de Dios. Dios no puede aceptar dos justicias, o bien acepta a la del hombre o la
o la justicia que proviene de Dios, que por medio de Cristo. Nosotros vemos, hermanos, que Dios no puede aceptar mi propia justicia, sino la justicia que sale de Él, que es por medio de Cristo. Por eso los apóstoles, los discípulos, no predicaban otra palabra, sino el Evangelio de Cristo. El Evangelio acerca del perdón de los pecados, el arrepentimiento y perdón de los pecados. Esa palabra predicaba, no había otra palabra, no había otro tema, sino el tema principal es acerca del Evangelio, del arrepentimiento y perdón de los pecados. Vamos a seguir viendo la Biblia. Entonces, ¿qué predicamos? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que encontrar. ¿Qué cosa predicamos? ¿Bendiciones? ¿Qué cosa predicamos? ¿Buenas obras? Pero los apóstoles predicaban el arrepentimiento, perdón de los pecados. ¿Es cierto? Por eso es importante que nosotros volvamos a la Biblia, como decían los antiguos cristianos que nacieron de nuevo. Así. Entonces, cuando nosotros vemos Hechos 26, Dios quería que Pablo sea instrumento para que salve y predique a muchas personas que están en la potestad de las tinieblas, para que dice que vuelvan de Satanás a Dios y que se conviertan, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados. El Evangelio se recibe por la fe en Jesucristo. Pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser ya un descendiente, un digno, no por sí mismo, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz. Cuando vemos el libro de Juan 6, versículo 38-39 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sí, hermanos, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no se manifiesta en mi persona, no se manifiesta en su persona, no se manifiesta en alguien, en el predicador, en el diácono, no se manifiesta. La justicia de Dios se manifiesta por medio de Cristo. La voluntad de Dios es por medio de Cristo. Vamos a seguir viendo qué dice esta parte de la Biblia. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé todo lo que me diere y no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nosotros vemos, hermanos, que Dios quiere que nosotros conozcamos a voluntad de Dios. Entonces, ¿qué cosa es la voluntad de Dios? ¿Quién lo hace? No lo hacemos nosotros. No lo hacemos fulano, menguando, sino lo hace Cristo. Miren, versículo 40 voy a leer. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios, que nosotros creamos en Cristo, no creamos en nuestra propia obra. No pensemos que nosotros podemos ir al cielo por mí mismo, por mi buen corazón, por mi buen comportamiento, sino que por medio de Cristo una persona pueda obtener la vida eterna por la fe, creyendo en el Evangelio, creyendo en Dios, creyendo en el Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver otro. Felipe, ¿cómo recibió la salvación? Perdón,
el etíope, ¿cómo recibió la salvación? Por medio del anuncio de Felipe. Esta persona le dijo, ¿entiendes lo que lees? Esta etíope le dijo, si no hay nadie que me enseñe, ¿cómo yo puedo entender? Esta persona estaba leyendo acerca del libro de Isaías. Y Felipe se acercó a él, le explicó las escrituras, le explicó cómo el Señor Jesucristo limpió sus pecados, cómo el Señor Jesucristo trasladó sus pecados. En el momento que este etíope creyó en las escrituras, ellos fueron justificados, ellos querían ser bautizados. Por eso es importante cómo viene la fe. La fe no viene de mí mismo, la fe no viene que yo tengo que creer, tengo que esforzarme para yo obtener la fe. La fe viene por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Vamos a ver otra diapositiva. En el libro de Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. ¿Quién envió a Felipe donde este etíope? Sí, Felipe no puede compartir con este etíope, el etíope no puede entender el evangelio. ¿Quién llevó al apóstol Pablo donde Ananías? Si Ananías no hubiese compartido con él, el apóstol no puede entender el evangelio, no por medio de esa visión que tuvo, no por medio de esa experiencia que tuvo, sino porque Ananías, Dios envió a Ananías a que el apóstol Pablo reciba la salvación, que predicase a él, y él creyó. Entonces el apóstol Pablo recibió la salvación por el anuncio de alguien que fue enviado para anunciar su palabra, para anunciar su evangelio. Vamos a ver 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí, hermanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por mí mismo, la fe no nace de mí. La fe proviene de Dios. La fe es Dios mismo, la fe es nuestro Señor Jesucristo. Para obtener la fe es por medio de su palabra, por medio de su anuncio. La justicia de Dios se cumple por medio de la fe. Así la justicia de Dios se cumple en mi corazón. Yo puedo recibir la salvación de esa manera, de esa forma. Vamos a seguir compartiendo. Disculpen, yo no estoy molesto, sino yo estoy compartiendo de esa manera. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amigos, es importante de cómo yo pueda encontrarme con Dios por medio de la fe. Los apóstoles, los discípulos, los siervos de Dios se encontraron con nuestro Padre Celestial por medio de la fe. Vamos a seguir leyendo acerca del Evangelio en diferentes libros de la Biblia. Dice así, en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las
Escrituras. Sí, hermanos, nosotros vemos que el Evangelio es la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, es nuestra justificación, es nuestra redención. La vida eterna se manifiesta por medio de la justicia de Dios, que es por medio del Evangelio. Vamos a volver al tema principal. Esta es la segunda parte del Evangelio. Dice Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Más, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así. Sí, hermanos, nosotros tenemos que entender que nuestra propia justicia es como trapo sucio, como trapo de inmundicia. A la justicia del hombre, su buen corazón, en el libro de Isaías nos se manifiesta que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. La Biblia, mientras nosotros pensamos que es limpio, mientras nosotros pensamos que es agradable a Dios, que mi justicia agrada a Dios, Dios no mira así. Dios mira mi propia justicia como trapo de inmundicia. Por eso nosotros no podemos hablar de nosotros mismos. Eso es imposible. Dios no puede aceptar a mí por sí solo. Si yo hablo de mi propia justicia, Dios aborrece. Tu justicia es trapo de inmundicia. Por eso lo único que Dios puede aceptar es la justicia de Dios por medio de Cristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos salvos, somos limpios del pecado. Porque el ser humano se apartó de Dios, se separó de Dios. La única manera que una persona pueda ser libre del pecado es por medio de Cristo. Amén. Vamos a ver uno más. Dice, en estas diapositivas nos muestra acerca de la justicia del hombre como trapo de inmundicia. Abajo, la justicia de Dios por medio de Cristo. Amigos, hermanos, de verdad, nosotros tenemos que pensar, yo cómo me quiero presentar delante de Dios? ¿Con mi propia justicia o por medio de la justicia de Dios? Yo me quiero presentar con la justicia de Dios por medio de Cristo, no por mi propia justicia. Espero que muchas personas puedan estar atentos a lo que la palabra de Dios nos habla, lo que la palabra de Dios nos dice. Sí, hermanos, muchas gracias. Yo quiero compartir el Evangelio hasta aquí. Muchas gracias.